Señores, buenos días a su programa Sala Jurídica. Como cada semana, el día de hoy tenemos aquí a nuestro invitado súper especial. Vamos a contar con la presencia del magistrado Anderson Cueva Mella. El magistrado es juez de instrucción. Entonces, en un momentico vamos a conversar con el magistrado sobre varios temas importantes a nivel legal, pero antes vamos a invitar a que nos sintonicen a través de Bajo Techo TV y Saleca TV a través de Telecable El Cercado. En el Telecable de Claro nos puede ver en el canal 89, Altis 76 y en el Telecable de Win en 36. Agradecer además a nuestra gente de Agua Iguazú que son nuestros patrocinadores oficiales. Señores, bienvenidos a Sala Jurídica. Magistrado, bienvenido. Qué placer tenerlo por acá con nosotros. Muchas gracias, Raquel, por la invitación y a este diálogo sobre estos puntos tan importantes respecto al Código Procesal Penal. Gracias. Correcto, correcto. Un placer para nosotros y gracias por aceptar nuestra invitación. Magistrado, vamos a comenzar con usted porque tenemos recientemente entró en vigencia el Código Procesal Penal y conversábamos tras bastidores que es de poco conocimiento, magistrado, del público en sentido general, no solo de los abogados, sino del público en sentido general. Nosotros tenemos un código que entró en vigencia a principios de este año, ¿fue cierto? En el mes de Del, diciembre del año o pasado. sea, exactamente, estamos hablando de diciembre de 2025, final del año pasado, y al día de hoy todavía mucha gente no conoce, que no está al teste a que este código ya, que tenemos código procesal nuevo. Entonces, me gustaría saber, magistrado, de parte suya, qué significa para ustedes en justicia el tema de este nuevo código. Bueno, nosotros tenemos la situación, la particularidad con respecto a este código, es que por la forma en que se promulgó y publicó, es que existe mucho desconocimiento en la comunidad jurídica. Entonces, surge a raíz de una nulidad que pronunció el Tribunal Constitucional respecto a la Ley 1015 y obviamente que la nulidad fue diferida durante un año para que el Congreso pudiera legislar al respecto. Entonces, en este caso, eh, producir otra legislación que supla la Ley 1015. Sin embargo, la realidad es que en el mes de diciembre, ya cuando faltaban días para vencer el plazo otorgado por el Tribunal Constitucional, en el que el Congreso emitió promulgó la ley 97-25, que es que instaura el nuevo Código Procesal Penal, que es el mismo código del año 2002, pero con unas modificaciones importantes y que la comunidad debe conocer. Ok. Entonces, en el caso nuestro, hay algunas novedades que nos gustaría compartir. Sí, eso me gustaría que usted nos pudiera aclarar un poquito cuáles son las novedades, digamos, que a ustedes como jueces le llama más la atención dentro de la que trae este nuevo Código Procesal Penal. Son varias, pero la que más me atrae y creo que va a traer muchas bondades a los procesos penales Correcto, es las salidas alternativas a los conflictos. correcto. Yo desde que estudiaba derecho en la universidad escuchaba una frase que decían los abogados y los maestros, que es mejor un mal acuerdo que un buen pleito. Sí, sí, así es. Sin embargo, en la práctica tenemos una cultura de litigio. Todo lo contrario, es todo lo Exactamente. contrario, Nosotros magistrado. queremos litigar todos los casos, Sí, pelear todos los casos, y la realidad es que el sistema no se puede sustentar en litigio solamente. Tenemos que ir arribando a una cultura de acuerdo. Y esto es lo que ha pasado con o la intención del legislador con respecto al Código Procesal Penal, la modificación reciente. ¿En qué sentido? Bueno, porque se advierte una apertura a las salidas alternas a los conflictos. Si sí, vemos, por ejemplo, el Código Procesal Penal promulgado en el año 2002 y que entró en vigencia en el año 2004, siempre en el principio segundo establece las salidas alternativas a los conflictos, pero a lo largo del Código Procesal Penal estableció una serie de limitaciones que luego se fueron subsanando, se mostró más apertura en las posteriores modificaciones. ok. Explico, breve. El Código Procesal Penal del año 2002 establecía la posibilidad de que se suspendiera de la suspensión condicional de procedimiento, pero en casos cuya pena máxima imponible era hasta 2 años. Correcto.
Luego, en el año 2012, con la ley 1015, lo amplió un poco para que los casos en los cuales se puede aplicar la suspensión condicional del procedimiento sea en aquello cuya pena imponible máxima sea 4 años. Ok. Y con este código de diciembre del año pasado, pues se amplió hasta 5 años. Pero la ampliación o la apertura más importante es que antes siempre se permitía la suspensión condicional del procedimiento antes de que sea dictado auto de apertura a juicio. Ahora dice que se puede aplicar en todo estado de causa, de manera que hasta en Que juicio esté en juicio puede haber una una, medida una de suspensión ok, del ok. procedimiento. Doctor, magistrado, discúlpeme un momentico, para apoyar su teoría con relación a lo que usted dice que nosotros somos netamente litigantes, le voy a hacer una breve anécdota que me pasó la semana pasada. Yo tenía una audiencia en referimiento virtual, fue conocida de manera virtual, y había enrolada alrededor, si no estoy mal, creo que 64 audiencias en referimiento. Y dentro de esas 64 audiencias, alrededor de 8 o 10 audiencias fueron, pues los casos fueron resueltos, o sea, quedaron sin efecto en audiencia. Y me llamó mucho la atención, ahí me gustaría escuchar su opinión sobre eso, que todo aquello pasó, o sea, los casos quedaron resueltos en audiencia, en la primera audiencia en referimiento, porque ninguno de los abogados de esas partes fueron capaces de hacerle una llamada uno al otro para tratar de llegar a un acuerdo, para tratar de buscar una solución, para tratar de resolver ese conflicto. Entonces, llegar a utilizar el sistema legal, que ya lo tenemos sobrecargado de sobremanera, por una llamada. O sea, ¿qué opinión le merece a usted de, esto, magistrado? Porque como, o sea, yo no entiendo, es algo como que Bueno, precisamente por el tema de la cultura de litigio que tenemos. Entonces, desconocemos, parecería, ¿no? Las sí, bondades de las salidas alternativas a los alternativas. conflictos, las salidas Claro, amigables. claro, ¿Por qué si usted y yo tenemos un conflicto, tenemos que ponerlo en manos de un tercero para que lo decida? ¿Por claro, qué nosotros no nos sentamos y buscamos una salida como seres racionales que somos? Entonces, yo no entiendo por qué en las culturas taínas y otras, las cosas se resolvían entre ellos mismos sin tener que recurrir a un tercero. Y hoy, hoy en día nosotros tenemos los tribunales abarrotados abarrotados de casos. totalmente, claro, Pero el tema no es solo, bueno, podríamos pensar, es que el Poder Judicial desea quitarse trabajo de encima y eso. Señores, las bondades de las salidas alternas al conflicto no solo tienen que ver con la sobrecarga de trabajo de los tribunales, también hay una realidad, es que las salidas alternas a los conflictos mejora las relaciones entre las personas. claro, claro, Imagínese que usted y yo vamos a un tribunal por un conflicto penal o de cualquier índole. El tribunal lo falla, le da la razón a uno u otro, pero eso no resuelve el conflicto social entre nosotros. El tema, cuando nosotros volvamos tal vez al mismo barrio o somos vecinos, el conflicto permanece, aunque nos dio la claro. razón a uno u otro. Claro, porque usted me gana un pleito. Claro, Exactamente. claro. Entonces, en ese sentido, el Código Procesal Penal, ¿cuáles son digamos, los principales casos en que permite que tú puedas valorar esa medida y que sea finalmente acogida? Las salidas alternativas al conflicto contempla varios institutos procesales. Entre ellos está la conciliación, que es lo que Ok. estamos conversando ahora, cuando Ujú, dos personas se ponen de acuerdo. La ujú, mediación a través donde se requiere la intervención de un tercero ujú, que sea experto en salidas amigables a los conflictos. ujú. Ya habíamos hablado de la suspensión condicional del procedimiento, que es el caso en el que una vez iniciada la investigación, ya sea que se haya impuesto una medida de coerción, que de eso podríamos hablar en otra ocasión Sí, porque hay tanto que hablar sí, sobre eso, sí, 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 sí. el Ministerio Público recomiende o solicite lo que es la suspensión del proceso bajo ciertas condiciones en el que la persona imputada se compromete, ya sea a realizar trabajo comunitario, no salir del país, entre otras cuestiones. Y si la persona cumple durante el plazo de prueba con las medidas, pues el proceso termina ahí, se extingue, ¿verdad? Ok. Pero lo que también me ha llamado la atención es las modificaciones que sufrió lo que es el penal abreviado, que algunos le dicen salida abreviada al conflicto, Ujú, ujú. está concebida como una salida alternativa al conflicto. El penal abreviado
nació con muchas limitaciones en nuestro sistema procesal. ¿Por qué? Porque con el primer código procesal penal que tenemos después del Código de Procedimiento Criminal, estaba contemplado para hechos cuya pena imponible sea de 5 años hacia abajo, cuya pena máxima sea de 5 años. Ok. Con la ley 1015 se amplió a que se pueda aplicar a aquellos casos cuya pena imponible no excedan los 20 años de privación de libertad. Oh, wow. Pero la Esa es modificación, una gran novedad que la gente tiene que pero no conocer, se queda ahí, magistrado. no se queda ahí. Ya esa novedad, olvídense de esa novedad, ya eso no es Ya nuevo. eso no Lo nuevo es esto. Ahora, el procedimiento penal abreviado se puede llevar a cabo en cualquier tipo penal, no existe ningún tipo de limitación. O sea, que un caso de asesinato, que se la pena declara. imponible es 30 años, se puede realizar un procedimiento penal ¿Y abreviado. cuáles son esas condiciones, magistrado, que tendrían que darse para que se pueda hacer como un caso penal abreviado? Bueno, lo primero es que la persona imputada debe estar de acuerdo con la aplicación del procedimiento, debe consentirlo mediante su firma, el abogado también debe firmarlo, entonces un juez lo admite, el juez de la instrucción, pero mire qué novedad, ya no es solo atribución del juez de la instrucción. Correcto. El procedimiento penal abreviado antes se podía, hasta la última modificación, antes de que sea dictado auto de apertura a juicio, pues ya lo ha ampliado y dice el código que se puede aplicar en cualquier estado de Etapa, causa. ok, De manera que en juicio, que antes solamente se contemplaba el acuerdo parcial, que era el acuerdo sobre la culpabilidad o no, y luego discutían el caso sobre la pena en otra audiencia, ahora el tribunal de juicio, ya sea Cámara Penal o colegiado, pues puede entonces resolver un procedimiento penal abreviado. y en el caso de un imputado, en este caso, ¿qué beneficio tendría porque obviamente para la contraparte está bien, pero en este caso para una persona que es culpable y está imputado de tal o cual cosa, ¿en qué le beneficia esta figura? Bueno, es que es una salida negociada al Ujú, conflicto y como cualquier negociación, existen intereses. Detrás de cada postura subyacen intereses. ujú. En muchos casos, en la mayoría, el imputado logra lo que es una reducción de la sanción, de la pena a imponer. Normalmente, por ejemplo, acostumbramos a ver muchos acuerdos en tema de violación a la ley de drogas, por ejemplo, cuya pena imponible es excesivamente alta. Ujú. La ley de drogas en nuestro país es muy severa, porque fue una droga del año 1988, ya ustedes saben, que encontrar a una gente con 5 gramos de cocaína era una gran cosa. Ese- Entonces, en esos casos donde vemos que se llevan a cabo muchos acuerdos, si la pena imponible es de 5 a 20 años, pues el Ministerio Público, una persona que le encontraron 20 gramos de cocaína, por ejemplo, solicita el procedimiento penal abreviado, se acuerda una pena de 5 años de prisión, normalmente le piden la mínima en esos casos, y de esos 5 años de prisión se acuerda también que solamente cumpla en privación de libertad 1 año. Los 4 años restantes la cumpla de manera suspendida bajo las condiciones de que no pueda salir del país, prestar trabajo comunitario, entre otras. Entonces, sí, hay muchas bondades también para el imputado, pues logra una reducción de la sanción y también una modificación en la forma de ejecución de la sanción. Y para la víctima también, ¿qué decirle? Nosotros los abogados y los jueces nosotros trabajamos en los tribunales, nosotros Claro, vivimos en los tribunales, sí, pero una víctima que le robaron, por ejemplo, o que le dieron golpes, lo que sea, cualquier tipo penal, esa persona no acostumbra a estar en un tribunal, tiene una vida, trabaja o estudia, tiene un tema familiar. Y nuestro proceso penal es, es muy formalista, tiene que acudir a muchas audiencias, tiene que dejar de hacer cosas importantes en su vida. sí. Entonces, una salida alternativa al conflicto de cualquiera de las que he mencionado mejora un poco la experiencia de esa víctima con el sistema de justicia y no tiene que sacrificarse tanto en búsqueda de justicia. Por eso muchas veces las víctimas suelen hasta desistir de los casos, pero es por Sí, cansancio. sí, por cansancio. Ahí vamos a continuar en el próximo bloque, magistrado. Nos vamos un momentico a la pausa, ya regresamos.